Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al podcast antifugifascista de laindómita.pe. En este episodio hablaremos de 3 casos emblemáticos con el que el fujimorismo se pinta de cuerpo entero como fujifascismo contra las mujeres. El fujimorismo es autoritario, es antidemocrático, es totalitario y es fascista. El fujifascismo es una unión perversa contra los derechos de las mujeres, en realidad contra los derechos de cualquier persona, ¿no? Pero enfocada hacia los derechos de las mujeres. Es una unión perversa para limitar nuestra libertad, limitar nuestra expresión y convertirnos en una presa de carnada para ellos, ¿no? En primer lugar, quiero comentarles que defiendo la vida y la familia por principios y es parte además del decálogo que tiene Fuerza Popular. ¿Es el fujimorismo defensor de la vida y la familia? Primera desinformación. La historia del máximo líder del fujifascismo, Alberto Fujimori, se desmoronó cuando en 1994, casi al término de su primer gobierno, su esposa, Susana Iguchi, lo denunció por torturas. Keiko Fujimori guardó silencio durante años sobre la denuncia de su madre. Luego, cuando ocupó el cargo de primera dama en reemplazo de su madre y en las campañas electorales en las que participó y perdió, simplemente negó que Susana Iguchi hubiese sido torturada. Conclusión, hay un doble discurso del fujifascismo cuando habla de la defensa de la vida y la familia. En los 90, el movimiento de mujeres, en particular el movimiento feminista, acuñó una frase: lo que no es bueno para la democracia, no es bueno para las mujeres. No somos nada para el fujimorismo. Pues como no fue nada para Fujimori y Susana Iguchi, ¿no? Y eso nunca no lo podemos olvidar, ¿no? No podemos olvidar, ¿no? Quien a Susana pagó con su salud mental, ¿no? El hecho de haber tenido una voz propia, de haber denunciado la corrupción en los primeros albores de la dictadura, ¿no? Ella, o sea, el mensaje fue claro, ¿no? Aquí tú no tienes derecho a hablar, ¿no? Y se le torturó sin importar que sus hijos supieran o más tarde que nunca se iban a enterar, ¿no? Y creo que todo eso se ha ido haciendo carne, cuerpo en mucha gente, pero también existe la resistencia. Y el feminismo ha sido una de las fuerzas de resistencia, ¿no? Los feminismos, ¿no? Y seguimos. Es una disputa desigual porque no tenemos los recursos que tienen ellos, ¿no? Ellos tienen el Estado, tienen el gobierno, tienen el dinero, tienen además esta cultura de que no importa el otro, son tus enemigos. Todo lo que no te permita hacer lo que quieras a tu manera, como tú piensas, lo eliminas, simbólica o físicamente, de las maneras que sea, ¿no? Lo terruqueas o lo persigues, lo criminalizas, o por último no te importa cómo vive en su territorio, ¿no? Y eso para las mujeres tiene un costo muy alto, ¿no? Los feminicidios no han parado, las violaciones no han parado, ¿no? Y eso, pero tampoco para nuestra capacidad de responder y de organizarnos, lenta, desarticuladamente por ahora probablemente, aunque tal vez ese sea el discurso que nos quieren vender ellos, ¿no? Creo que igual se viene el 25 de noviembre y también va a ser otra oportunidad de protestar contra la dictadura. Creo que la mejor frase de los últimos tiempos, de que no estamos, que estamos viéndolo, es abortemos la dictadura. Me quedo con eso. Pasemos al segundo caso. El exministro Alejandro Aguinaga ha repetido en varias ocasiones que las esterilizaciones forzadas nunca existieron. Así es, en el Perú, descarta Mónica, no había esterilización forzada. La evidencia es que el Estado peruano reconoció su responsabilidad por esta política de Estado en el año 2003, a raíz del caso de una mujer cajamarquina que murió por complicaciones de esterilización forzada.
y se llamaba Mamedita Mestanza. Alberto Fujimori murió y se libró de ser juzgado por el caso esterilizaciones forzadas, pero el proceso penal continúa contra sus exministros Alejandro Aguinaga, Eduardo John Mota y Marino Costa Bauer. Miles de mujeres campesinas, indígenas y quechohablantes en extrema pobreza denunciaron acoso, amenazas, secuestro y otros delitos para someterlas a una operación de ligadura de trompas. El exministro fujimorista Alejandro Aguinaga, investigado actualmente por este caso, siempre negó esta política de Estado. Este término esterilización forzada, como lo señalas también al inicio del programa, es un término acuñado con perversidad por este grupo de ONGs para poder estigmatizar este tema, olvidándose que el programa era un programa de salud reproductiva ante una situación pavorosa hay testimonios que dicen todo lo contrario, ¿no? Victoria Vigo, una de las víctimas de esterilización forzada, humillada e insultada por el fujifascismo, fue quizá la única que pudo confrontar al exministro Aguinaga en público, en un programa de televisión. Usted mismo dijo que no hay peor ciego el que no quiere ver. Usted mismo sabe la verdad desde el principio. Y uno que ha defendido el fujimorismo un montón, Rafael Rey, cuando nosotros regresamos de Estados Unidos, dijo que Montesinos le había dicho que usted y Fujimori eran directamente los que estaban en planificación familiar. Hoy, a la muerte de Alberto Fujimori, aún esperando justicia, Victoria Vigo cuenta cómo le afectó la desinformación que esparció el fujifascismo. Ahora, el fujimorismo de verdad que fue terrible. Tuve amenazas de muerte en los años 90. Y también los tuve acá cuando yo salí a marchar, no a Fujimori, no al indulto, y todo. Fue muy agresivo, muy agresivo. Es tanto así de que Aguinaga salía a todos los medios a desprestigiarme, que a mí me pagaban, que la andan paseando, la llevan por acá. Y cada vez Victoria Vigo se llenaba la boca ese señor hablando de mí. Era una agresión terrible. Conclusión, no es verdad que las esterilizaciones forzadas no existieron en el Perú. Y como tercer caso, los fujifascistas dicen que el fujimorismo combate la violencia contra las mujeres. Recordemos solamente a la ex congresista Marixa García. ¿Por qué suelen suceder los feminicidios? Lo que el gran psicólogo y maestro dijo es que la mujer a veces sin razón o sin querer queriendo da la oportunidad al varón para que se cometa ese tipo de actos, porque muchas veces puede haber un agresor que es absolutamente sano. Puede haber un agresor absolutamente sano y de repente en un momento la mujer lo saca de contexto diciéndole: me voy o te estoy traicionando. Esas palabras, esas frases nunca deben ser usadas por una mujer, porque podrían, sin querer queriendo, motivar o exacerbar los ánimos de una persona normal. En los últimos años, el fujimorismo ha presentado y votado proyectos de ley para eliminar el enfoque de género en las escuelas, el aborto legal en casos de violación sexual. Junto a Renovación Popular, con la batuta de la congresista evangélica Milagros Aguayo, intentan obstaculizar el aborto terapéutico, el único tipo de aborto que garantiza que una mujer no muera cuando su salud o su vida esté en riesgo. Decidir sobre nuestra vida sexual, poder decidir sobre a quienes amamos o no amamos, ¿no? En esas situaciones podemos ver cómo el fujifascismo se posiciona ante nuestros proyectos de vida, ¿no? ¿Qué tan difícil ha sido en este tiempo? Y además tú has hecho varias acciones performáticas, incluso poder, digamos, contrarrestar esa narrativa también fujifascista y estas acciones fujifascistas que siempre van en contra de políticas públicas, de proyectos de ley, ¿no? De leyes, de acciones bien concretas de los avances de los derechos de las mujeres en el Perú.
Yo creo que tener políticas públicas, leyes y un gobierno, un congreso que va en contra de los derechos humanos, que va en contra de los derechos de las mujeres, en contra de los derechos de las personas, hace que la narrativa cultural, que la narrativa social, es decir, el encuentro con el otro, sea también desde ese lugar perverso, antidemocrático, con demasiadas trabas para poder encontrarse desde lo sensorial, desde lo emocional, ¿no? Políticas públicas o leyes que lesionan a las personas, que criminalizan la protesta, que silencian la protesta, que silencian los pensamientos y que silencia la calle, hace evidentemente que eso se trasplace, se transporte hacia los ciudadanos y las ciudadanas de a pie, ¿no? Generando una ciudad difícil de ser habitada, ¿no? Una ciudad que también termina siendo perversa, ¿no? Porque eso se traduce en los policías, en el serenazgo, en la calle, ¿no? Es decir, las políticas públicas y las leyes también transforman la ciudad, ¿no? También transforman el país. Y si estas políticas y estas leyes son perversas con el ser humano, eso tiene un eco en la cultura, ¿no? ¿Es el fujifascismo enemigo de las mujeres? ¿Cuál crees que podría ser, más allá del peligro, cuál crees que podría ser la forma de reaccionar ante este país endurecido, ¿no? Ante este país de las manos duras, de los estados de emergencia, de las botas sobre las vidas de la gente, de la sobre corrupción. El mercado, la corrupción? Y como decía una periodista en un canal de televisión, que le importaba más el desarrollo que la vida de la gente, ¿no? Sí. Con la resistencia y la resiliencia, ¿no? Tenemos que seguir resistiendo y tenemos que seguir siendo resilientes y además enfatizar en la organización, ¿no? No porque no haya organización, no porque no hayan bases organizadas, no porque la gente no se esté organizando para salir, pero siento por las intervenciones que, como tú misma has contado, hago en la calle con mis compañeras, con mis colegas artistas, lo que recogemos de la calle es una desilusión muy grande, ¿no? Donde, como dicen, la patria se vende ante el mejor postor, ¿no? Entonces, ante eso, lo que nos toca es seguir haciendo cosas que puedan transformar la sociedad y puedan transformar el mundo desde los sentires, ¿no? Por más poético e ilusión que suene esto, ¿no? Pero yo creo que hay que seguir insistiendo desde ese lugar, ¿no? Desde seguir haciendo proyectos que transformen la sociedad, seguir motivando a que la gente haga y ante todo seguir con la rabia organizada, ¿no? No tan solo con la poesía y con lo poético, sino también con la rabia organizada que van de la mano, ¿no? ¿Y cómo se organiza esa rabia? Haciendo cosas, conectando con el otro, reconociendo al enemigo, ¿no? Reconociendo quiénes son los que realmente están yéndose contra los derechos humanos, dándole fuerza a los derechos humanos, a las voces de quienes más los necesitan, ¿no? Creo que desde ese lugar, ¿no? Está bien tener rabia. Está bien tener rabia. ¿Cómo no tener rabia? ¿Cómo no estar rabiosos y rabiosas en este momento, ¿no? O cómo no haber estado rabiosos y rabiosas en los 90, ¿no? Cómo los familiares de la Cantuta no podrían estar rabiosos, ¿no? Cómo los familiares de Inti Brian no estarían rabiosos ahora. Cómo nosotras, las mujeres, que no tenemos los derechos para poder decidir sobre nuestro cuerpo, no podríamos estar rabiosas. Cómo los jóvenes que salen a protestar a las calles hoy en día y los terminan matando con una bala, no podrían estar rabiosos. Creo que es nuestro derecho y creo que es una urgencia estar rabiosos y rabiosas, ¿no? Y eso no implica que seamos antidemocráticos, tampoco implica que seamos unos... Bueno, yo sí me considero una resentida social, ¿no? Pero no implica ese tipo de resentimiento que va en contra de la patria. Más bien esa rabia y ese resentimiento es por amor a la patria, ¿no? Ok, gracias, Micaela. Gracias a Micaela Tábara, activista feminista. Este ha sido el podcast antifujifascista con el episodio El fujifascismo contra los derechos de las mujeres en laindómita.p.